Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes transmitiendo el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Este día, miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito el tema de la vida y ministerio de Cristo. Y hoy voy a presentarles la lección número 53. Será un nuevo subtema. Este nuevo subtema es Tenemos dos familias, parte 1. Pueda que sean dos partes o tres. Le repito pues, tenemos dos familias, parte 1. Recuerden que transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te daré lo mejor. Oremos. Dios Todopoderoso, una vez más te agradecemos muchísimo porque nos permites presentar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Y como siempre, suplicándote que me ayudes a través del Espíritu Santo a presentar un mensaje que sea muy entendible. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la introducción que puedo presentarles es la siguiente. Al final del segundo recorrido que hizo Jesús por Galilea, él tuvo un día muy ocupado. Esto ya lo hemos visto en clases pasadas. El día comenzó con la sanidad de un endemoniado que era ciego y que no podía hablar. Les recuerdo lo que nos dice Mateo 12, el versículo 22 y 23. Dice entonces, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, o sea, 3 enfermedades, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esto provocó que a Cristo se le acusara de echar fuera demonios por el poder del diablo. Bueno, en esta lección, les anticipo, vamos a estar usando bastantes versículos que ya en las lecciones pasadas hemos visto, pero es precisamente para entender el tema ¿por qué dos familias? Y vamos a leer de Mateo capítulo 12, desde el versículo 23 hasta el 30. Dice ahí, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque
¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, entonces ustedes pueden ver que después que Jesús respondió a tal alegato, porque es un alegato que se presenta aquí, sus enemigos pidieron ver señal del cielo, porque miren lo que dice Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. En un día lleno de conflictos, un curioso incidente sucedió. Y miren lo que tenemos en la versión de Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, nosotros podemos ver que al leer esta sección, muchas preguntas se nos plantean, y al menos le voy a hacer referencia a 3 preguntas. La primera es: ¿qué propósito tuvieron los autores del Evangelio al contarnos acerca de esto? La segunda es: ¿por qué no recibió Jesús a su familia, especialmente a su madre? Y la tercera: ¿qué lección o lecciones desea Dios que aprendamos de este aparente incidente? Bueno, esperamos responder estas y otras preguntas al estudiar este tema, que tenemos 2 familias. Vamos a comenzar pues a ver sobre las 2 familias de Jesús. Vamos a comenzar precisamente haciendo alusión a ello. Y vamos a ver en primer lugar la familia natural de Jesús. Esto es bien importante que quede bien aclarado. La mayoría está consciente de que Jesús nació en el seno de una familia natural. Su padre legal era José, dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Luego Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, vemos que María era virgen cuando Cristo nació, pero después del nacimiento de este, José y María vivieron juntos como marido y mujer. Ya hemos hecho referencia a esta situación en varias lecciones que ya hemos estudiado. Recordemos que ya vamos por la lección número 53. Entonces, ellos tuvieron 4 hijos, medios hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simeón y Judas. Y luego ustedes recuerden, por ejemplo, en Marcos 6:3, donde se dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, fíjense bien que el uso de las dos palabras, la masculina hermano y la femenina hermanas, se refiere precisamente a hermanos de la sangre, hermanos, claro, ya he definido que eran medios hermanos, porque sabemos ya perfectamente bien cómo es que fue engendrado Jesús en el vientre de María. También, por lo que vemos, tenían por lo menos 2 hijas. Dice en Mateo 13:56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Por lo tanto, Cristo se crió en una casa de por lo menos 9 personas. Era una familia numerosa, hermanos y hermanas. Entonces todo hace suponer que era un hogar feliz, ¿verdad? Hablando pues de la cantidad de personas que habían. Sin embargo, cuando Jesús salió de su casa para comenzar su ministerio público, sus relaciones familiares cambiaron. Puede que haya habido algunos celos, algunos resentimientos de parte de sus hermanos menores, y Juan nos informa de que estos no estuvieron dispuestos a recibirlo como Mesías, e incluso de vez en cuando se refirieron a él con sarcasmo. Y mire, se lo ilustro si vamos al Evangelio de Juan 7, 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahí había sarcasmo, hermanos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, miren qué claro, ni aún sus hermanos creían en él. Esto lo podemos dejar bien claro en base a la palabra de Dios. La madre de Cristo, María, tenía una clara idea de quién era él. Por ejemplo, mire lo que tenemos en Lucas. Vamos al capítulo 2 de Lucas. Vamos a leer 2 versículos, el 19 y el 51. Dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero hay que aclarar algo, ¿verdad? Que aún ella no entendía totalmente su misión. Esto debemos dejarlo bien claro. Aunque ella guardaba muchas cosas, a esta altura no entendía totalmente su misión. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué María acude a su hijo Jesús y le dice que no tienen vino? Evidentemente, pues, aquí podemos tener las suposiciones de que ella ya intuía
el hijo que había engendrado. Esto nos lleva al episodio de Marcos 3. Comencemos nuestro análisis con el versículo 20, con el fin de captar algunos antecedentes. Dice en Marcos 3, 20 y 21, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Nosotros podemos ver esta situación que los enemigos de Cristo hicieron una acusación parecida en una ocasión. Dice Juan 10:20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Cristo no fue el primero ni el último siervo de Dios en ser calumniado de esta manera. Vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 11. Dice ahí, después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Luego otro ejemplo, yéndonos al Nuevo Testamento, lo tenemos en Hechos 26, versículos 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aun cuando lo había tratado de loco, él, cuando le refuta, lo trata con el honor que se debía. Le dice excelentísimo Festo. En lugar de los suyos, en la Nueva Versión Internacional, se lee su familia. O sea, cuando nosotros vemos esta situación de su familia y luego vemos sobre la palabra prenderle, indica que se proponían llevarse a Jesús a casa con ellos, lo deseara o no. Esto es bien claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? El hecho de que Jesús no se tomara el tiempo para comer, es probable que no fuera la única razón que sus amigos y su familia tuvieron para creer que él estaba fuera de sí. Podemos ver que se ve claramente que el equivalente más cercano en el español podría decirse que esto es el colmo, pues. Este es el colmo. Bueno, podemos hablar de que en primer lugar de tres cosas. Jesús había echado a perder la estabilidad. ¿Qué hombre sensato renunciaría a un oficio que le producía dinero todas las semanas con el fin de convertirse en un vagabundo que no tenía dónde recostar la cabeza? Número 2. Era evidente que a Jesús no le preocupaba la seguridad. ¿Qué hombre racional enfrentaría a toda la familia judía una batalla que estaba destinada a perder? Y número 3, Jesús se estaba agilando cada vez más de la corriente principal de la sociedad. ¿Qué hombre razonable tendría esperanza de triunfar
con una extraña mezcla de hombres incultos, de los cuales la mayoría, podemos decir, tenían manos llenas de callos y algunos eran de dudosa reputación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podríamos decir en nuestro ambiente, adaptándolo a nuestros países, campesinos que estaban con manos endurecidas o gente de los bajos fondos y revoltosos. Entonces, el celo por el servicio de Dios jamás ha sido entendido por hombres carnales y empedernidos. Se admira, se elogia y se imita el celo por los negocios, el celo por la guerra, por la ciencia, por el placer, por la política y por casi todo interés terrenal. Pero dejen que un hombre se dedique totalmente al servicio de la santa religión y los vecinos comenzarán a sacudir la cabeza y a decir, ese asunto lo está llevando al extremo. Como quien dice, está enloquecido del estudio de la palabra de Dios. Pues no hay certeza de que la expresión los suyos del versículo 21 se refiera a las mismas personas de la expresión sus hermanos y su madre del versículo 31. Pero sí hay una progresión natural. En el versículo 21, los que lo buscaban decidieron que debían prenderle, de modo que salieron, ¿ve?, hasta donde él estaba, pasado algún tiempo, ¿verdad? Y luego dice, vienen después sus hermanos y su madre, ya lo hemos leído, al lugar donde él se encontraba. Entonces, ciertamente, parece pues que las personas de los versículos 21 y 31 son las mismas. ¿Qué es lo que podemos ver? Si hay alguna relación entre estos versículos 21 y 31 y si María y los hermanos de Jesús habían venido para ayudarle a pesar de él mismo, surge esta pregunta: ¿por qué estaría de acuerdo la Madre de Cristo con tal plan? Después de todo, ella tenía mayor discernimiento de quién era Jesús que el que tenían los hermanos de él. Esto es cierto, pero usted tenga presente dos datos importantes. Le digo estos dos datos. El uno, aunque ella tenía algún conocimiento de quién era Jesús, el entendimiento de ella todavía era incompleto, ya lo he mencionado anteriormente. Y dos, ella todavía era una madre que se preocupaba como madre. Hay que entender esta situación. Era su hijo mayor, no importara que fuera su hijo mayor, pero como su hijo que era, lo veía desde este punto de vista. Y luego hay que entender de que era un hijo joven. A lo mejor cuando se da este incidente, como es en el inicio de su ministerio, Jesús apenas andaba rondando los 30 años. Un hombre de 30 años es un hombre joven. Bueno, las madres son madres y siempre se van a preocupar por sus hijos independientemente de la edad que tengan. Entonces, ¿qué madre no se preocupa de que su hijo no se alimente como es debido? Es probable que no se angustiara como los demás por el estado mental de su hijo, pero sí podía fácilmente haberse preocupado por su seguridad. Esto sí es totalmente muy claro. Tenemos que entender esta situación. Entonces,
el hijo de la prima de María, o sea, Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, recuerden que ya había sido arrestado y su muerte parecía inminente. Entonces, que madre no se hubiera preocupado, pues para María era entendible esta situación del apresamiento de Juan el Bautista. Entonces, lo que podemos ver es que el amor obliga a que interpretemos de la manera más favorable los propósitos de María y de los hermanos de Jesús. Aun si sus motivos fueran equivocados, es probable que creyeran que su intervención sería para su propio bien. Esto nos lleva a Marcos 3:31, donde dice, vienen después sus hermanos y su madre, hasta donde Jesús estaba, ¿verdad? Y había, dice el versículo 32, y había gente que estaba sentada alrededor de él. Y luego, si vamos a Mateo 12:46, allí dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La gente se agolpaba de forma tan ajustada alrededor de Jesús que María y los hermanos no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Entonces su madre y sus hermanos, la Escritura nos dice que vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de esa multitud. Usted puede comparar este pasaje con Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Según Mateo, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Es probable que trataran de conseguir la atención de Jesús, pero o no los oyó, o a lo mejor los pasó por alto. Entonces enviaron a decirle que deseaban hablar con él. Yo me los imagino susurrándole a algunos de los que se encontraban en los bordes de la multitud, y luego a susurrándole al que estaba al frente, y así sucesivamente diciendo, pasen el mensaje, la madre y los hermanos de Jesús están aquí y desean hablarle. Al final, el mensaje llegó a los que se encontraban en primera fila, y varios de estos interrumpieron a Cristo diciéndole, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. El relato que nosotros vemos de Marcos dice que la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, o sea, le dan a conocer a él el mensaje. Hayan sido los motivos buenos, hayan sido los motivos malos, o ni uno ni lo otro, lo cierto es que fue osado de parte de la familia de Jesús no haber estado dispuesto a esperar a que él terminara su enseñanza. Esto es lo que en efecto estaban diciendo. Somos familia, deberías detenerte y vernos ahora. Lo que queremos es más importante que lo que estás haciendo. Viéndolo desde el punto de vista, pues, de
de lo familiar, ¿verdad? Del lazo sanguíneo. Pero pasemos a otro aspecto, y de una sola vez les digo que apenas lo voy a empezar, no lo vamos a terminar. Pasemos a lo que es la familia espiritual de Jesús. Por eso el tema que estoy hablando es: tenemos dos familias. La impertinente petición puso a Cristo en una de las situaciones más penosas, en uno de los dilemas más delicados de su ministerio terrenal. Él habría deseado no desairar a su familia, pero tenía que hacerle ver a esta y a los demás que estaban presentes la naturaleza y la importancia de su obra. ¿Qué hizo el consumado maestro cuando se vio ante aquella situación? Convirtió la inoportuna interrupción en una oportuna instrucción. Y él preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ahí lo dice en Mateo 12:48. Luego vamos al versículo 50. Luego respondió: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. No era que Cristo estuviese menospreciando a la familia cuando él dijo tales palabras. Hay algunas sectas que insisten en que sus discípulos rompan los lazos que les unen a su familia natural, le enseñan esa desfachatez de dejar a la familia y de llegar hasta despreciar de por vida a la familia. Pero Jesús no enseñó ningún principio de tal naturaleza, ni alentó a hacer tal cosa. Para él era importante la familia. A los escribas y fariseos los reprendió por no honrar y cuidar a sus padres. Miren lo que dice en Mateo 15, 1 al 8. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uno de sus últimos actos antes de morir consistió en cerciorarse de que su madre recibiera el cuidado necesario, y ya en varias lecciones he hecho referencia a esto. Dice el Evangelio de Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Él amaba a su madre, él amaba a sus hermanos con verdadero afecto de hijo, con verdadero afecto de hermano. El seno en que durmió cuando era niño,
nunca lo rompió cuando llegó a ser un joven, ni cuando llegó a hombre. A la mujer que lo abrigó desde que nació, Él la quiso en su corazón hasta la muerte. Ya lo hemos leído de lo que nos presenta la palabra de Dios. Para que quedara claro lo que iba a decir, Cristo miró pues a los que estaban sentados alrededor de Él y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Lo dice Marcos 3:34. Según el relato de Mateo, se dice que Él extendió su mano hacia sus discípulos mientras decía: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Jesús no incluyó al Padre en esta lista, pues tal función está reservada únicamente para Dios. Dice en Mateo 23:9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, nosotros podemos ver pues que no le dé importancia a cuáles discípulos califican como hermanos, cuáles como hermanas o cuáles como madre de Jesús. Lo que nosotros podemos ver, por supuesto, que los que han sido miembros de la iglesia por algún periodo de tiempo han tenido el privilegio de conocer a otros cristianos que fueron como hermanos, que fueron como hermanas e incluso que fueron como madres para ellos. Dice en 1 Timoteo 5:1 y 2: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Él no estaba poniendo a los cristianos en tres categorías diferentes. Más bien esta fue una manera llamativa de decir: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi familia espiritual. Para usar la terminología de Lucas, él recalcó que su familia se componía de los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:21. Entonces, nosotros podemos decir pues que en Mateo y en Marcos Cristo habló de hacer la voluntad del Padre, mientras que en Lucas la frase que se usa es la palabra de Dios. No hay contradicción alguna. La única manera como podemos conocer la voluntad de Dios es por medio de su palabra. Entonces, para llegar a ser parte de la familia del Señor, debemos oír la palabra de Dios y después debemos hacerla. Miren lo que dice Mateo 7:21 en adelante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros podemos ver pues que supone la idea de hacer pues la palabra equivale a creer todo lo que enseña, es decir, obedecer todo lo que manda y esperar todo lo que promete. Los judíos del tiempo de Cristo necesitaban esta lección. Ellos creían que siempre iban a ser parte de la familia de Dios por ser descendientes de Abraham. Miren lo que dice Lucas 3:7 en adelante: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Necesitaban entender que el parentesco sanguíneo no garantizaba un lugar en la casa de Dios. Miren lo que nos dice Romanos 9, 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué vemos? Descender de Abraham no era tan importante como la decisión de seguir a Jesús. Lo que valía no era el linaje, sino actuar. Si deseaban una relación continua con el Padre, debían oír y hacer. Usted y yo también necesitamos esta lección, hermano y hermana. Es importante oír la palabra, dice la palabra en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es admirable pues leer la Biblia todos los días y asistir a todas las clases bíblicas y cultos que nos sea posible. A un predicador evidentemente le llama de entusiasmo ver a sus oyentes abrir la Biblia y tomar notas cuando él está presentando esta palabra. No obstante, por más admiradas que sean estas actividades, de nada aprovecharán. Estas palabras provienen, dice Gálatas 5:2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Vea el uso parecido que tenemos en Marcos 8:36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, nosotros podemos ver pues que hemos visto entonces que Jesús tenía dos familias. La primera era la familia natural y la segunda era la familia espiritual. Él enseñó que uno llega a ser parte de la segunda por la obediencia al Señor. Recalcó que aunque la familia natural es importante, lo es infinitamente más la familia espiritual. Yo espero, hermanos, que todos lleguemos a un pleno entendimiento de esta primera parte que les he presentado sobre que nosotros tenemos dos familias. Como siempre, les invito para el lunes 2 de julio, año 2023, miércoles 4 o 5 de julio, para estudiar la segunda parte de este tema tan importante. Dios ayude a cada uno de ustedes a amarnos como familias sanguíneas, pero a amarnos como familias espirituales. Eso es lo importante que nosotros tenemos que comprender. Oremos. Padre Celestial, agradecemos-te mucho por que nos permite que tu palabra sea predicada y que sea escuchada, y que a la vez esta palabra nos redarguya en cuanto a que tenemos que entender lo hermoso que es estar dentro de la familia de Dios. Es un privilegio único que das a todos aquellos que nos hemos sometido y obedecido tu voluntad. Gracias, Padre Santísimo, por todo. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.